¿Qué le parece si oramos para iniciar la palabra? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Dios, te reconocemos, te exaltamos y nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú, mi Señor, nos ayudes, nos ilumines y completes lo que nos falta como padres de familia, como maestros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Voy a dar un tema que se llama formación a través del orden de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Y dice la palabra: y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Reflexionando cómo estaba la tierra, dice que estaba desordenada y vacía. Antes de conocer a nuestro Dios, ¿cómo estaba nuestra vida? ¿Y cómo está hoy? Bueno, cada quien nos debemos de contestar esa pregunta. Es importante reflexionar la condición de la tierra, que dice que estaba desordenada y vacía. Y cuando hay desorden, hay vacío. No hay vida. Así es cuando nuestra vida está desordenada, no hay vida. No hay nada. Hay un vacío completo. Y si usted se fija, vamos a ir haciendo paralelos. Y que cada una de las cosas prácticas pueden ir mostrando nuestras convicciones, pueden ir mostrando cómo está nuestro corazón. Si todo aquello que nosotros hemos recibido se está reflejando en cada una de las cosas que nosotros hacemos, porque definitivamente que tiene que ver con formación. Su palabra nos enseña, su palabra nos forma, su palabra nos construye, su palabra nos edifica. Dice la palabra de Dios que ¿dónde se encontraban las tinieblas? Se encontraban sobre la faz del abismo. Estaba completamente en tinieblas. ¿Y qué hacía el Espíritu de Dios? Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y había un propósito. En el momento en que el Espíritu de Dios se movía, tenía como propósito producir vida. Diga conmigo, vida. Esta palabra se movía del hebreo rakhab. Significa empollar. Y la definición dice, por implícito, estar tranquilo, mover, temblar. Y está tomando como la figura de una gallina que para empollar está tranquila. ¿Han visto en alguna ocasión una gallina empollar? A lo mejor dice, no, pues yo no estuve en ningún lugar físicamente, pero lo he visto quizás en algún lugar, en algún programa. Cuando una gallina va a empollar, está tranquila y se posa de una manera cuidadosa.
y tiembla. Precisamente toda esa acción de empollar, de asentarse, es porque quiere producir vida. Diga conmigo, vida. El propósito de empollar era concebir la creación. En esa contemplación, Dios piensa en la creación. Y quiero que analicemos constantemente los rasgos y las características de Dios, porque a través de esta palabra, la palabra de Dios nos forma, pero sus principios van reflejando el carácter de Dios en nosotros para que nosotros lo reflejemos a través de cada una de las cosas que hacemos, pero parte del carácter de Dios. Así es que en esa contemplación, Dios piensa en la creación. Eso me dice que Dios es un Dios racional, que piensa. Y Él pensó en la creación. Nuestro Dios es un Dios visionario. Nuestro Dios es un Dios con visión. Si usted se fija, de pronto vimos un cuarto todo desordenado. ¿Qué significa? ¿Que el Hijo de Dios no piensa? No, claro que sí. Dios nos hizo con sus rasgos. Nos dio un alma donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Donde razonamos, donde pensamos. Y Dios es visionario. Precisamente antes de hacer la creación, Él pensó, tuvo como una visión de lo que Él iba a hacer. Entonces empezamos a ver los rasgos de Dios. Dios es inteligente, Dios es visionario, concibe lo que Él quiere. Pues nada se puede dar a luz si no se ha concebido antes. Y Él lo concibió en su pensamiento y en su deseo. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo por causa del hombre. Qué glorioso, ¿no? Híjole, yo pensé que usted iba a saltar de la silla. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo por causa del hombre. Di por mí. Dios es un Dios de propósitos. No hace nada sin propósitos. Por eso, Él hizo cada parte de la creación con un propósito, para dar beneficio al hombre, paso a paso. Y precisamente haciendo un paralelo entre Génesis y vamos a citar 1 Corintios capítulo 4, verso 2. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios pide que cada administrador sea hallado fiel. Voy a definirte la palabra administrador del griego oikonomos, que significa distribuidor de la casa. Di conmigo, distribuidor de la casa. Y arroja varias definiciones, como tesorero, pero quiero centrarme en esta palabra distribuidor de la casa, porque lógicamente que para tener una casa ordenada, que es parte de la formación, tiene que haber alguien empleado en esa capacidad.
tiene que haber un administrador, y estamos hablando de casa, estamos hablando de familia, estamos hablando de formación, y estamos hablando que Dios es inteligente, que Dios concibe su deseo, que Dios planea, y que nosotros somos al reflejo de Dios, somos a la imagen de Dios. Así es que esta definición de administración se aplica a nosotros como distribuidor de la casa, siendo un reflejo del carácter del Padre, pues Dios dio la capacidad de pensar, de razonar, de planear. Diga conmigo, planear, para que fuéramos distribuidores de la casa. Permítanme un segundo. Perdón. Y su creación fue un reflejo de su carácter. Pues el Padre fue distribuidor de su palabra, haciendo toda la creación con el poder de su palabra. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Y lo hizo todo cronológicamente. Cuando estamos pensando en el hogar, hablando de la familia, del padre y de la madre que tiene su función y el padre que respalda, apoyando de las maneras más útiles en casa para ayudar a la formación de los hijos. Porque no se puede decir un padre a un hijo, mira, recoge tu plato, sino que cuando el padre se sienta a comer y termina y recoge su plato, está enseñando orden, está enseñando el carácter de Dios, está mostrando la paternidad reflejado en el carácter de Dios. Pero para ser distribuidor de la casa tenemos que pensar, tenemos que concebir. Si vemos todo ese cuarto tirado y desordenado, significa que sí tengo la capacidad de razonar, pero no estoy haciendo la función de distribuidor de la casa y no estoy siendo fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando nosotros somos administradores de los misterios de Dios, que nos lo dice el primer versículo, ahí es donde el Señor nos refleja sus principios que estamos estudiando. Y cuando nosotros entendemos esos principios, pero hay caos en el hogar, significa que no hay formación, que no hay visión, que no hay planeación. Qué importante es el orden en una casa. Qué importante es la formación para nuestros hijos y cómo se va a reflejar más adelante en cada una de las cosas que hacemos, que lo vamos a estar expresando en los demás temas que vienen. Porque muchas veces consideramos que es espiritual arrodillarme, leer, y sí es espiritual. Ayunar, sí es espiritual. Leer la Biblia, sí es espiritual. Pero tener un caos en mi casa, ¿es espiritual? ¿Me entienden? Hay cosas que no consideramos que son espirituales en el sentido de, ¿esto es práctico? No importa que esté tirado. No importa que no puse la camisa en el perchero. No importa que hoy no cocine. No importa que no lo haga nutritivo. ¿Sí? Entonces, cada una de las cosas que nosotros hacemos refleja
o el carácter de Dios o la decadencia espiritual de nuestra vida. Lo más tremendo es que nosotros decimos, yo soy hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, entonces yo quiero reflejar el carácter del Padre. Y el Padre es visionario. El Padre es buen distribuidor. El Padre, como lo vamos a ir explicando, lo hizo todo, hablando de la creación, de una manera cronológica. Por orden cronológico. ¿Y qué significa cronológico? Significa siguiendo el orden de los hechos en función de la fecha o momentos en que se producen. Eso significa que Dios no hizo nada porque sí. Tampoco el universo surgió por la explosión demográfica. Que de pronto explotaron los elementos y surgió la luz, la luna, las estrellas. ¿Ustedes creen eso? No. Nosotros y nuestra tierra refleja a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios que razona, a un Dios inteligente, a un Dios que no hace nada sin propósito. Dios siguió el orden de los hechos en función de la fecha en el momento en que se produjeron. Por eso Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra creó nos habla de un Dios creador. Nosotros podemos diseñar, pero Él es el creador. Nosotros podemos decir, yo hice esto, sí, de lo copiado. Porque Él es el creador, amén. Él es el creador. Puede haber grandes diseñadores, pero Dios sigue siendo el creador. Y el diseñador se inspira y copia de lo que ya está creado. Y dice que Él creó los cielos y la tierra. Y la tierra, como dijimos, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, no había luz, no había nada. Era imposible haber creado primero las plantas, ¿verdad que no? No oigo nada. Bueno, es interactivo. Cuando les pregunte, ¿sale? Así es que sí, Dios tuvo un orden cronológico. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Donde está el Espíritu de Dios marca la diferencia. El Espíritu de Dios se movía como esa gallinita empollando porque estaba queriendo dar a luz. Y como mencionamos anteriormente en su raíz hebrea, que la palabra se movía significa empollar, tomando la figura, como dijimos, de la gallina para dar a luz, y ahí ya vemos esa gallinita que dio a luz a los polluelos. Pero Dios empezó primero en un orden cronológico. Y Dios concibió la creación. Diga conmigo, concibió. Asentándose sobre las aguas para dar a luz. Y fue tener una visión. Aquí nos refleja la personalidad de Dios. Tuvo una visión. Y yo lo ilustro como cuando tomamos un video y hacemos un paneo, ¿verdad? Recorriendo en la visión, como cuando tomamos ese video y estamos haciendo un paneo para abarcar todo y podemos ver todo a una sola vista. Así el Señor, al estar pensando en su creación, en su inspiración, empezó a
planear. ¿Qué es lo que iba a ser primero, el primer día, el segundo, el tercero? A través de pensar en la creación, Dios la ejecutó de una manera cronológica, en base a la fecha en que la hizo, como dijimos, marcando en días, estaciones. Y cada una de las cosas que hizo, las hizo con una secuencia y con un propósito. Pero antes de proseguir, quisiera que escuchemos qué pensaba Aristóteles, el filósofo del Dios creador. Porque nosotros que estamos aquí pensamos que Dios es un Dios creador, ¿verdad que sí? Que hizo los cielos y la tierra. Pero Aristóteles tenía su propio concepto de Dios, muy distinto al de nuestro Dios. Para empezar, el Dios de Aristóteles no es un Dios creador, hacedor de la naturaleza, sino un principio físico, consecuencia directa de su concepto de movimiento y cambio. Pues dice la filosofía que todo ser es movido por otro, sin que sea razonable una serie infinita de causas. Que ha de existir una causa primera del movimiento, y también el Dios del filósofo es un Dios natural, que mueve al universo sin moverse. Eso es lo que dice. O sea, un motor móvil. Atrae como fin de fines a todas las cosas hacia sí. Pero fíjense qué diferente. Su concepto es atrae a todas las cosas hacia sí. Como el eje, dice ahí, de una peonza. Y una peonza es un juguete como en forma de cono, generalmente de madera y con una punta de hierro, al que se enrolla una cuerda para lanzarlo y hacer que gire sobre sí mismo. En otras palabras, Aristóteles no creía que Dios era el creador del universo, sino un observador que hacía que el universo girara alrededor de sí, haciendo Dios como un observador y no como un creador. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios creador y todopoderoso, porque creó con su palabra? Notemos que no es lo mismo girar con una cuerda para mover el universo o crear el universo. No es lo mismo ser un observador a un creador. Dios es un Dios de propósitos. Génesis 1:3 nos dice: y dijo Dios, y quiero que observemos cuando Él está diciendo y dijo y llamó, porque está hablando del poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué? Porque su palabra es poderosa, porque tuvo un porqué de haber hecho primeramente la luz. Tú no entras a limpiar un cuarto todo oscuro, ¿verdad que no? No, porque no tiene sentido. Pero la inteligencia de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Para poder ver todo con claridad y empezar el desarrollo de su creación. Notemos que todo lo que hizo fue pensado, ordenado y hecho por su palabra. Vemos el poder de su palabra ejecutando la creación, una creación pensada. Y Dios hizo la luz. Y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí nos refleja el carácter de Dios. Fíjense cómo refleja todo su carácter. Aquí vemos plasmados sus atributos. Dios es luz.
Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Su creación refleja su carácter. Dios es luz, hace rato lo estábamos cantando, no hay ninguna tinieblas en Él. Así es que si Dios es luz, en otro pasaje también a nosotros nos dice, y ustedes son la luz del mundo. Y Dios quiere que reflejemos su luz. Dios no quiere que nosotros andemos en tinieblas. Dios no quiere que tengamos grandes secretos que no convienen. Dios no quiere que tengamos un doblez. Dios quiere que seamos santos, que seamos puros, que seamos separados del mal. Así es que donde está la luz de Dios se van las tinieblas. Donde está la luz de Dios te posiciona. Donde está la luz de Dios refleja nuestras manchas. Para que nosotros seamos santificados por medio de su palabra. Para que seamos padres de familia que reflejen el carácter de Dios y se refleje a través de cada una de las cosas que nosotros hagamos allí. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día. ¿Dan gracias a Dios por la luz del día? Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana, fue la tarde y la mañana un día. Si se fijan, fechas, tiempos, para estar creando cada uno de los elementos con propósitos. ¿Tuvo propósito el Señor para la noche? Dile a tu compañero, duérmete. El propósito de Dios es que cada uno cumpliera su función, que en el día tuviéramos luz natural, calor, nutrientes, en la noche para descansar. Pero hay quienes traen un desorden, como los niños, a los 5 meses se despiertan en la noche confundiendo el día con la noche. Y se les tiene que situar aún cuando están así de pequeños y decirle, no, mi amor, ahorita es de noche, ahorita no es el tiempo de jugar, ahorita es el tiempo de dormir. Y empezamos a establecer un orden para la formación de los hijos, ¿verdad? Aún desde ese tiempo. Hay quienes no pueden rendir bien al siguiente día y porque dicen, ¿iba subiendo o bajando? Como que mi mente no carbura. Porque a lo mejor no descansaste bien y no tanto porque estabas leyendo la Biblia, sino porque estabas matando el tiempo de muchas maneras. Que quizás tú digas, no son malas, pero no me está ayudando a mi salud. Dios es un Dios de orden. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo la llamó? Cielos. No fue la explosión demográfica, sino fue la separación que Dios hizo de las aguas. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Salmo 104:2, haciendo un paralelo. El que se cubre de luz como de vestidura. Fíjense qué poético, ¿verdad? El que se cubre de luz como de vestidura. Dios es luz.
y que extiende los cielos como una cortina. Cada detalle que Dios hizo tuvo un propósito. Salmo 104:3, que establece sus aposentos ¿en dónde? Entre las aguas. Qué hermoso saber que Dios descendió. Y ahí usa un lenguaje poético. Pone sus aposentos sobre las aguas, o sea, estaba ahí posando el Señor, diciendo, esto es bueno. Esto es bueno. ¿El orden es bueno? Sí, esto es bueno. ¿La luz es buena? ¿El tener la casa tirada es bueno? Dijo también Dios, Génesis 1:9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, porque Dios dijo, y su palabra crea. Y llamó Dios a lo seco tierra, Génesis 1:10, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Salmo 104:5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. El orden cronológico nos enseña que cada cosa que Dios crió tenía propósito para proporcionar al hombre un medio ambiente en el que viviera. Amén. Y el verso 11 dice, y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Bien, ¿ustedes creen que todo lo que Dios nos dio es bueno? Entonces, Dios tomó tiempo y pensó que era bueno hacer toda clase de semillas que produjeran hortalizas y árboles frutales. Y ahorita los estudiosos se han dado a la tarea de estudiar qué nutrientes tienen las plantas y qué nutrientes tienen las frutas, qué nutrientes tienen las verduras. Porque Dios, al hacerlas, tenía un propósito para el ser humano. Y Dios dijo, la manera que el ser humano va a subsistir y alimentarse va a ser a través de hortalizas, a través de frutos, a través de... Pero nosotros a veces decimos, híjole, ¿cómo esta fruta? Pero no sé lo que me está proporcionando. No sé para qué me sirve. No sé cuáles son sus nutrientes. No sé cuáles son, tienen poca fibra, otros mucha fibra. Cuáles son los que tienen más azúcar, cuáles son los que tienen menos azúcar. Y alguien dice, ay, pues sí, yo no sé nada de eso, porque a mí lo que me gusta son las hamburguesas y las papas. Dígale a su compañero, no están hablando de mí. Y bueno, ¿cuántos somos inteligentes? Levante la mano. ¿Cuántos queremos vivir más años? Entonces,
Si nosotros somos templo del Espíritu Santo y queremos vivir más años, es bueno reflejar el carácter de Dios razonando. Y de decir, Dios hizo todo esto para que me alimentara. Y Dios quiere que yo glorifique a Él a través de mi vida. ¿Cuántos saben que cuando ya tenemos muchas enfermedades, aunque queramos servir, no podemos servir? ¿Sí saben? Ajá. Y entonces Dios nos dio inteligencia para pensar. Dios nos dio inteligencia para razonar. Y no nada más decimos, bueno, yo como adulto a lo mejor no estoy comiendo lo que debo de comer, pero menos mis hijos. Porque estamos en la nueva era donde ya no nada más el hombre trabaja, sino la mujer trabaja, pero no está planeando su vida. No está planeando los alimentos. Una cosa es comer y la otra es alimentarnos. Y saber lo que verdaderamente me está produciendo. Entonces es importante que nosotros reflejemos el carácter de Dios entrando en el orden de Dios y que no esperemos a tener una enfermedad grave para empezar en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Génesis 1:13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así es que cuando nosotros estamos comiendo lo correcto, nosotros vemos cómo las células, aquellas que se van muriendo, se reproducen en células nuevas porque estamos haciendo lo correcto. Nuestros órganos empiezan a trabajar correctamente porque estamos comiendo lo correcto. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Ahí es donde nosotros vemos ese orden cronológico por fechas que Dios pensó, primavera, verano, otoño, invierno. Hay tanta decadencia que empezamos a sufrir todos esos cambios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios y volver a los principios. Génesis 1:15, sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. También hizo las estrellas, el sol, la luna. Qué hermoso se ve el cielo en lugares donde no hay mucha contaminación, ¿verdad? Donde todavía podemos decir, híjole, qué hermosas se ven las estrellas. Uno se embeleza de contemplar la luna y las estrellas. La luna no tiene luz propia, la refleja del sol. Nosotros somos como la luna, no tenemos luz propia, la reflejamos del Señor. Amén. Por eso lo necesitamos a Él, necesitamos su presencia, necesitamos su palabra. Y dice que las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Somos el reflejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos el reflejo de Dios. Dios pensó en nosotros, Dios preparó todo un medio ambiente por causa del hombre. Al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios, inteligente, razonó, pensó, ejecutó. Dios creador y administrador de todas las cosas. Nosotros como administradores y distribuidores de todas las cosas. Tenemos que razonar, planear, pensar, organizar. Yo puedo decir, y me levanto y todo estaba desordenado y vacío. Pero como tengo a Dios y el poder de su palabra, entonces sus principios me ordenan. Esfuerzo mis brazos para la batalla. Nada sucede porque sí. Como no surgió porque sí, la luz sin propósito. No surgieron porque sí las plantas, las frutas y las aves. Todo fue razonado, todo fue pensado, todo fue concebido por un Dios inteligente. Y nosotros somos hijos de Dios, que debemos de planear, organizar, conforme al orden que Él estableció, para ordenar todo con su palabra. Pero según la definición de distribuidor de la casa, ¿cómo afecta su carácter en nosotros para que podamos vivir de una manera muy práctica? Diga conmigo, práctica. Como administradores de su palabra, donde nos dicta su voluntad y quiere que su carácter sea plasmado en nosotros y afecte nuestra vida y nuestra familia. ¿Cómo afecta su carácter en nosotros? Dios quiere que ordenemos nuestra casa. ¿Por qué razón? Si Él tiene visión, yo quiero tener visión. ¿Cómo afecta su palabra en nosotros, hablando del carácter de Dios y del orden de Dios? ¿Estoy pensando que verdaderamente Dios afecte mi vida? ¿Estoy pensando que verdaderamente Dios va a afectar mi vida para formar a mis hijos desde la casa? Y estoy hablando a padres y maestros, porque hay muchos maestros que son padres. Y estamos viviendo tiempos difíciles, donde la generación de los adolescentes empiezan con mucha rebeldía en su corazón. Y los jóvenes, que son los herederos
para depositar. Muchos están desviados de los principios de Dios. ¿Quiénes son los que van a trascender en el futuro? ¿Quién los está formando? Estamos formando una generación de niños y jóvenes útiles, serviciales, ordenados. Estoy hablando desde casa, porque considero muchas veces que no es espiritual decir, yo como mujer me voy a preocupar de mis hijos, de su alimentación, de su salud, de cómo educarlo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, de cómo responda ante las adversidades de la vida, sino que está surgiendo una generación donde pensamos nosotros que los vamos a proteger en casa. El mundo lo traen en los miembros. Y a los niños tenemos que amarlos, tenemos que educarlos y tenemos que capacitarlos. Caminando junto con ellos. Esos son los tutores, los padres, no solamente los que dan principios, sino los que caminan con ellos. No los que hablan 10 o 15 veces para que un niño pueda hacer caso, sino aquellos que dan una orden, pero el padre está listo para formar y decir, aquí estoy cerca, estoy esperando que pongas tu chamarra en tu perchero. Cuando un niño aprende sobre el servicio práctico en una casa, es un niño que va a reflejar el carácter de Dios a donde quiera que vaya. En la escuela va a sacar buenas notas porque va a tener orden en sus cuadernos. Hay mamás que vienen y dicen, ya me perdió el cuaderno 20 veces. Ya perdió el lápiz, ya perdió el borrador. Tira lo nutriente y se come la chatarra. Yo me pregunto, ¿quién está formando en casa? Porque mi Dios es un Dios inteligente que hace todo cronológicamente. Él piensa qué va a suceder, qué va a provocar cuando Dios hizo algo. La dedicación en casa hacia los hijos vamos a tener una generación poderosa, una generación que se forma conforme a la palabra, a los principios, porque todo tiene un nombre. La Biblia habla del servicio, que poco a poco vamos a ir intercalando las enseñanzas y a ir desarrollando los temas que afectan nuestra vida, reflejados también desde el carácter de Jesús. Y sí, Dios es poderoso, Dios es inteligente, Dios es visionario, Dios es administrador. Y nos lo muestra a través de cada una de las cosas que Él hizo. Y mi pregunta es, si cada uno de nosotros reflejamos el carácter de Dios allí, primeramente en nuestro hogar. Si se fijan, yo no estoy hablando todavía, no nos vamos de la casa al ministerio. Porque lógicamente que todo lo que nosotros hacemos en casa se va a reflejar en el ministerio. Si un joven obedece en casa, no va a obedecer en la iglesia. Si un hijo no le obedece a sus padres en su casa, la maestra va a andar detrás del niño porque está saltando por todos lados, porque los padres no están trabajando en la formación de sus hijos. Así es que Dios quiere que nosotros
como padres, formemos el carácter de Dios para que ellos entren en el orden de Dios y que entendamos que es espiritual, que no lo debemos de sacar de foco cada una de las cosas prácticas que nosotros hacemos en casa. Tiene un principio. Cada cosa tiene un principio. ¿Por qué estamos sustentando todo en la palabra de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Y tiene que ver un porqué, el por qué haya un orden, el por qué esté limpio, el por qué haya nutrición en casa. Tiene que haber un porqué. ¿Amén? Tiene que haber un porqué. ¿Y qué les parece si oramos y nos quedamos con este inicio? ¿Cuántos están contentos de que somos hijos de Dios? Y de tenerlo a Él y el poder de su palabra. Y su palabra nos desafía. Y nuestro máximo modelo es Él. Si observamos en cualquier detalle, nos vamos a dar cuenta que ahí está Él, reflejado en cada una de las cosas que hace, y que el deseo de cada uno de nosotros pueda ser: Señor, yo quiero de ti. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti, mi Señor, te damos todo honor, toda gloria y todo reconocimiento en todas las cosas. Y sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino hace lo que tú quieres y será prosperado para aquello para lo que es enviado. Oh, mi Señor, en este lugar estamos padres y maestros. Oh, mi Dios, que volvamos a los principios. Que cada uno de nuestros hogares reflejen un pedacito del cielo. Tu orden, tu obediencia, tu planeación, tu visión, tu inspiración. Y que esa palabra sea ejecutada en tu gracia, con tu favor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias.